Esto es más o menos como Alien versus Predador. Sabíamos que había dos villanos legendarios, pero pasó mucho tiempo hasta que los vimos en la misma película. Y yo hoy les voy a mostrar a estos dos villanos en la misma película. Las especies invasoras y el cambio climático. Bueno, vamos a arrancar por, ponernos de acuerdo en qué son especies invasoras. Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos, pueden ser bacterias, protozoos, que vienen de otro lugar y se instalan y tienen efectos sobre no solamente nuestra biodiversidad, sino sobre la vida humana, ya sea desde lo sanitario hacia también lo productivo. Tenemos varias especies que son emblemáticas, generalmente hablamos del jabalí, del ciervo axis, pero también tenemos muchas especies invasoras que son vegetales y que también deterioran nuestros ecosistemas. Bueno, primero que nada, quería contarles, porque esto es fundamental para entender cómo el cambio climático influye en las especies invasoras. O sea, cómo llega una especie invasora a este lugar donde estamos nosotros acá. Cómo llega a Argentina, cómo llega a América Latina. El primer paso que tenemos es el transporte. El transporte puede ser de cualquier manera, puede ser desde un barco, puede ser en vehículo, puede ser en un cargamento de madera. Y en el transporte pueden darse dos situaciones, que esta especie llegue viva o se muera en el viaje. En la mayoría de los casos se mueren en el viaje, porque no encuentran alimento, porque vino un solo bicho y en el transcurso del recorrido se terminó muriendo. Pero hay otras especies que sí llegan. Una vez que llegan, estas especies pueden pasar por una segunda etapa que es la liberación. La liberación puede ser intencional, puede ser accidental, puede ser involuntaria. Una típica y legendaria liberación voluntaria fue la del jabalí, que se lo trajo Pedro Luro en 1904 para tener su propio coto de caza. Fue el primer ingreso de jabalí, después hubo otros ingresos de jabalíes a la Argentina. Ahí fue una liberación voluntaria. También puede pasar que esta especie, una vez que es liberada, camina 2 pasos, viene un predador, hace cluc y se lo comió y se terminó ahí el problema. La especie se murió o encontró que no había alimento o no había pareja con cual reproducirse, entonces termina muriéndose. Si prospera, si sobrevive, si encuentra alimento, viene una etapa que es la del establecimiento. Ahí en el establecimiento encuentra pareja, se reproduce y tiene la posibilidad de seguir generando descendencia sin la ayuda del humano, que es lo contrario a lo que pasó en las primeras etapas de jabalí, que estaba confinado en un coto de caza. Es decir, estos animales están totalmente en silvestría, encuentran pareja y se reproducen. También puede ser que el establecimiento no prospere porque justamente no encontró la cantidad de individuos del sexo opuesto para reproducir, o hubo condiciones climáticas que hicieron que llegó en verano todo bien, cuando llegó el invierno se termina muriendo. Fíjense que acá las flechitas cambiaron a color amarillo y eso tiene que ver con algo que viene después. Después viene otra etapa que es la expansión. El animal se reproduce, se puede expandir y puede abarcar otras latitudes. Empieza a extender su rango de distribución. O también puede ser que se pudo reproducir, se estableció, pero quedó confinada a un lugar por barreras ambientales, barreras geográficas, barreras climáticas, quedó confinada en ese sitio. A partir de ahí, estas especies, bueno, si lograron adaptarse, no quedaron confinadas y empiezan a reproducirse y a invadir nuevos lugares, bueno, son justamente una especie invasora con todos los impactos que eso implica. Y después tenemos otras especies exóticas que no se han convertido en invasoras porque quedaron confinadas y producen un impacto muchísimo menor. Pero yo me voy a centrar ahora en estos 3 episodios y que tienen mucho que ver con el cambio climático, porque recuerden que yo les mencioné que son especies que por alguna barrera o alguna cuestión climática no pudieron sobrevivir. Entonces, sabemos que el cambio climático, una de las cosas que hace es favorecer las introducciones, y ahora les voy a explicar bien por qué. Otra cosa que ocurre con el cambio climático es que disminuye la resiliencia de los ecosistemas, genera estrés en las poblaciones. El estrés no nos agarra solamente a los humanos, le agarra a los animales, le agarra a las plantas. Los organismos también entran en un estado de estrés y cuando un organismo está estresado, tiene menos posibilidades de competir con una especie que es invasora. Es decir, se hace bastante débil. Después, otra cuestión que también a veces no tenemos en cuenta, y algo ya les dije al principio, algunas especies llegan, pero no logran prosperar. Son esas especies que llamamos durmientes o latentes. Mientras nosotros estamos hablando acá, seguramente en algún país de América Latina hay un organismo que está ingresando, que no sabemos si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, y que quizás llegó en un cargamento de muebles desde Europa,
o en un cargamento de comida o simplemente caminando entre los pallets de alguna mercadería. Pero ¿qué pasa? Cuando esas especies, que son especies durmientes justamente porque el clima no les permite prosperar y el clima cambia, estas especies corren el riesgo de despertarse. Y cuando se despiertan, aumentan rápidamente su población y se convierten en nuevas especies invasoras. Si se fijan a los lados del gráfico, tenemos cómo a medida que va subiendo la abundancia, también suben los costos de control. El no hacer nada con las especies invasoras lo único que hace es aumentar los costos de control, si dejamos que las cosas pasen. Es como cuando nos atrasamos con la tarjeta de crédito. Cada vez la curva de los intereses aumentan y después el costo de nuestro esfuerzo para poder pagarlo es mayor. Bueno, ese es el costo que se paga cuando no se hace nada con las especies invasoras. Les voy a mostrar dos casos nada más. Un caso de la tortuga terrestre argentina. Es una especie que en este momento está en estado vulnerable, pero va a pasar a estar en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque uno de los factores que más la perjudican es, por ejemplo, el tráfico de fauna. Es uno de los animales más traficados. Solamente en Argentina se trafican 75.000 tortugas por año. La gente las tiene como mascota y son animales que no tienen que ser mascotas. Es ilegal su comercialización, sin embargo, se sigue haciendo. Además de eso, tenemos que el cambio climático, al alterar su ambiente, más allá de la destrucción del hábitat por mano del hombre, al alterar su ambiente, es un animal que no encuentra las posibilidades de refugio, de termorregulación que deberían encontrar. Las tortugas en silvestría, nosotros tenemos un santuario de tortugas terrestres, se comportan diferente que las tortugas que tenemos en casa, ¿sí? Bajo una temperatura constante. Acá, en estado de silvestría, hace calor, se esconden, hace frío, se esconden, hay viento, se esconden. Depende de la situación, de cómo está el día, qué es lo que va a hacer. Cuando empieza a mermar la vegetación, empieza a modificarse su hábitat, este animal justamente entra en estrés porque no puede competir, no puede ocultarse incluso de los predadores. Pero además tenemos otro efecto del cambio climático, y es que estas tortugas, para poder reproducir, para poder vivir, una vez que se aparean, hacen pozos, echan los huevos ahí, los orinan para darle un poquito de humedad y los tapan con tierra. Estas tortugas tienen una determinación de sexo de acuerdo a las condiciones ambientales. A máximas temperaturas, temperaturas elevadas, nacen todas hembras, bajas temperaturas, nacen todos machos, a una temperatura intermedia, una temperatura pivot, que le decimos, hay una proporción bastante igual, digamos, de sexos. Ahora, si en lugares donde generalmente teníamos una temperatura más o menos normal, una temperatura pivot, empezamos a tener temperaturas elevadas o empezamos a tener frío, lo que van a hacer es o todas hembras o todos machos, lo cual va a afectar seriamente la viabilidad de la especie. A esto tenemos que sumarle otra cosa más, y que tiene que ver directamente, ahí les hablé de la afectación del cambio climático, ahora les voy a hablar de una afectación con las especies invasoras. Hasta hace un tiempo sabíamos que el jabalí europeo se estaba comiendo a las crías como si fueran golosinas. Hoy sabemos que el jabalí europeo también se está comiendo a las tortugas adultas. Tortugas que superan los 3-4 kilos se las está comiendo. Entonces, a quienes, por ejemplo, dirigimos un santuario de tortugas terrestres, nos preguntamos, si el día de mañana tenemos tortuguitas y las tortuguitas genéticamente son viables para una zona, ¿las largamos o no las largamos? Bueno, la respuesta es hoy, no las largamos porque se las va a comer el jabalí. No tiene sentido. El segundo caso que les quería contar era de los castores, del castor canadiense en Tierra del Fuego. Todos sabemos que los bosques tienen la posibilidad de actuar como sumideros, es decir, de absorber carbono atmosférico y fijarlo en su material leñoso. Ahora, ¿qué pasa cuando en un lugar tenés una especie invasora como el castor canadiense, que ya acabó con 55.000 hectáreas de bosques fueguinos, y esos bosques que tenían antes carbón incorporado empiezan a pudrirse? Empiezan a pasar de ser de sumideros de dióxido de carbono a emisores de carbono. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, una cosa que se puede hacer obviamente es controlar las especies exóticas invasoras. El control tiene que ser planificado. A veces uno de los problemas con los que nos encontramos, y también se mencionó recién, y lo mencionó Pablo, es la falta de información. Y que justamente es lo más costoso, poder saber en realidad cuántos tenemos y dónde están. Fíjense que en el caso de jabalíes para Argentina estamos hablando entre 1 millón y 3 millones. Hay un número enorme, entre 1 y 2 millones. Igual son muchos, pero no sabemos exactamente cuántos hay. Sabemos que son muchos y que hay que trabajar en su control. A lo que preguntabas, Miguel, erradicar no se pueden erradicar. A lo sumo lo que se puede hacer es controlar, tanto con animales como con plantas, las podemos controlar, pero erradicar es prácticamente imposible, ya por el número y la cantidad de ambientes que están ocupando. Fortalecer las leyes y las regulaciones,
restaurar con especies nativas resilientes, que es algo que también se habló acá, tener mayor control de las rutas por donde pueden ingresar las especies nativas. No puede pasar que en un control fronterizo vean unos bichitos, unos insectos caminando por un palet y digan, bueno, que pase el camión porque la mercadería está en orden. No, ¿qué son esos bichitos? Pero para eso hay que informar y todos tenemos que estar informados de que esos bichitos no tienen que entrar. Y la educación es fundamental, la educación y la sensibilización. Sobre todo, que la gente tome conciencia que cuando se habilita la caza de especies como el ciervo axis, no es que se está matando a Bambi, sino que se está protegiendo a nuestra biodiversidad. Eso es importantísimo y para eso es que hay que educar y sensibilizar, que lo que nosotros tenemos que proteger acá es nuestra biodiversidad. Si yo estuviera trabajando en Europa, seguramente trabajaría para proteger el jabalí, pero estoy trabajando en Argentina y lo que me preocupa es nuestra biodiversidad. Entonces, en esto, la educación ambiental es fundamental para que toda la población entienda que por más que se vean bonitos y simpáticos, se están cargando nuestra biodiversidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Espectacular. Pido un fuerte aplauso de nuevo para todo el panel. Muchísimas gracias a todos por estar acá.